varios versículos, así que me van a acompañar, pero voy a hablar de la historia de la tempestad en el mar. Una historia donde está el apóstol Pablo enseñándonos de todo, ¿sí? Así que esté atento. Lo voy a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la palabra dice así. A partir del versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En el versículo 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y ahí en el versículo 30 dice: entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Amén, amén y amén. Apláudale a la palabra del Señor, aunque no entienda nada de lo que dije. Es una historia que cuando comencé a leerla me atrapó, y tuve que ir al diccionario bíblico y a los comentarios, a todos lados, porque me atrapó la palabra, pero no podía entender qué era lo que Dios quería hablarme. Así que estoy más que segura que esta palabra no solamente ha ministrado mi vida y me va a seguir ministrando, porque no me la voy a olvidar más, sino que también va a ser algo en tu corazón y en tu mente, te lo puedo asegurar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ubicamos un poquito esta historia en el contexto, ¿no? Ahí está hablando de un naufragio prácticamente. Una nave sale con destino a Roma, donde había prisioneros, y uno de esos prisioneros era el apóstol Pablo. En medio de esa tormenta, de esa tempestad, que la nave está a punto de naufragar, había temor, había fuertes vientos, estaba todo mal. Decirle que estaba re mil mal, estaba todo. Pero ahí la palabra nos lleva a ver que en una parte dice que los marineros, en vez de estar enfocados en hacer su labor, estaban tratando de ver cómo escapaban. Pero justo el apóstol Pablo pudo impedirlo y hacer que no tan solo no se escapen, sino que esa nave no naufrague. Y allí, a través de esta palabra de viento, de tormenta, de tempestad, de peligro, el Señor venía trayendo a mi mente situaciones de la vida cotidiana, situaciones que comúnmente atravesamos cada uno de nosotros, porque el Señor me llevaba a ver las veces que he ministrado a personas que lo viven así, que sus problemas
que sus adversidades, que sus momentos donde piensan que ya todo está perdido, que no hay nada para hacer, son como pequeñas tempestades para algunos, para otras son muy grandes. Y el Señor me mostraba así, esas tempestades, esos fuertes vientos, comparados a situaciones de nuestro diario vivir, situaciones que muchas veces nos negamos a vivir como hijos de Dios. Porque el Señor me traía a memoria cuando me acerqué por primera vez a Él, cuando me enamoré de su presencia y cuando no me importaba nada. Conocemos, cuando llegamos al camino del Señor, a un Dios de amor que simplemente cuando le abrimos nuestro corazón nos va sanando, nos va restaurando, nos va curando las heridas, nos va liberando, nos hace libres. Sin embargo, con todo eso que nos da, muchas veces los hijos de Dios, cuando se presenta alguna dificultad, alguna batalla, alguna lucha espiritual que no pueden enfrentar, lo primero que hacemos es querer escaparnos, es querer huir de Dios. Jamás me he sentado con alguien que tenía problemas y me dijo, no, tengo tantos problemas que voy a dejar el trabajo, que voy a dejar mi familia, estoy cansado. No, lo primero que dejan y abandonan es al Señor. Por eso, estas tormentas que veía aquí en la palabra hacían representar mucho situaciones con las que me encuentro a diario quizás ministrando o que también he pasado yo. La gente se asombra porque pareciera que las adversidades, las crisis, no tienen que ser parte del camino del Señor. Cuando Dios mismo nos revela a través de su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, que sufriremos persecuciones a causa de su nombre. En la Biblia no existe una palabra donde te dice que cuando entregues tu corazón y tu vida al Señor, todo te irá bien y no tendrás problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos intentan huir, muchos intentan abandonar el propósito de Dios cuando estas tormentas, estas tempestades comienzan a avecinarse sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas. Y leyendo esta palabra y comparando con estas situaciones, podía ver que esos fuertes vientos muchas veces también soplan sobre nuestra familia. Que así como lo narra tal cual la historia, las tormentas muchas veces no suelen ser tan leves. Hay algunas que sí, pero hay algunas que se transforman realmente en tempestades. Vientos donde cada vez son más potentes, fuertes vientos que causan daño que ni siquiera lo esperamos, daños que para nosotros y nuestro entender son irreversibles. Feroces vientos, como decía ahí la palabra, que comienzan a soplar sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestros hijos, nuestros matrimonios, sobre nuestro ministerio. Vientos que traen acarreados violencia, crisis económicas, financieras, matrimoniales, deudas. Vientos que soplan trayendo miserias, vicios a algún integrante de la familia. Vientos que soplan con depresiones, con enfermedades. Vientos de adversidades transformando verdaderamente en tempestades. Estas situaciones que describen aquí y que relata la palabra, también nos sucede cuando dice allí en un versículo donde dice que
A veces hay días que pasamos sin ver el sol, ni las estrellas, días de oscuridad, donde muchas veces esos vientos no te permiten ver luz, porque los vientos huracanados, los vientos de tormenta y de tempestades traen oscuridad a tu vista natural. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuando nosotros tenemos revelada la identidad de hijos de Dios, la visión espiritual es la que nos lleva a destino en medio de la tempestad. Son las que te ayudan a avanzar y lo que no te dejan dejar ni tu fe ni tu seguridad en Dios. Es tu vista espiritual la que en medio de la tormenta te llevará y te alcanzará a tu destino de gloria. Pero en esta historia hubo alguien, hubo una persona que aún siendo prisionero en medio de la tempestad pudo hacer algo. Yo no sé si aquí hay alguien que se siente prisionero, que se siente atado, que se siente encarcelado en alguna de sus áreas. Y si está esta persona aquí, déjame decirte de parte de Dios que hoy Dios va a desamarrar toda atadura espiritual que no te deje ver más allá de la tormenta. Tu condición de prisionero y la tempestad en la que puedas estar atravesando, aún así como Pablo pudo cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Es increíble poder ver esta historia muchos capítulos antes, donde dice que Pablo fue enviado por Dios a ese viaje. Y uno trayéndolo a la vida actual, cuando uno se siente atado, cuando uno se siente prisionero, no tiene muchas cosas para hacer. Más que llorar, más que entristecerse. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar cuál es eso que nosotros debe identificarnos en momentos difíciles. ¿Qué es aquello que Dios tiene dentro nuestro que tenemos que sacar para resistir toda tormenta? Y es muy fácil permanecer en el camino del Señor. Nos llena de gozo cuando estamos en victoria. El problema viene cuando las cosas se ponen feas, como les pasó a este prisionero. Decirle al que tenías al lado, cuando te pones fea, cuando vienen situaciones feas, no es fácil estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero había ahí un apóstol, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que estaba ahí, que nos enseña en esta noche cómo sobrevivir una gran tempestad, ¿sí? Y a través de esta palabra voy a soltar armas que vamos a usar cuando vengan esos vientos fuertes, cuando venga esa tempestad, cuando vengan esos vientos huracanados que intentarán asustarnos para desviarnos del propósito. Ahí en la palabra del Señor, en el versículo 13 dice: entonces los marinos procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¡Wow! Aquí en la historia podemos identificar dos clases de personas: las que intentan huir y las que son igual que Pablo. A ver en cuál se identifica usted. El esquife era un bote pequeño que se usaba para escapar de un barco en caso de naufragio. Y curiosamente, esquife, en la palabra griega que fue escrita en la Biblia, se escribe como escafe. Y su significado es escapar.
A través de esta palabra Dios nos va a revelar y que quede en evidencia cuáles pueden ser esas puertas de escape, esos esquifes que nos quieren hacer correr y huir del propósito de Dios. Amén. Y una de las cosas que te puede hacer escapar del propósito pueden ser las heridas. ¿Trajo anotador? ¿Cuántos están anotando? ¿Cuántos aprendieron a anotar? 1, 2. Traigan anotadores y anoten lo que Dios le habla, ¿sí? Porque las palabras que se sueltan aquí son para resolver sus problemas. Amén. Y si no, después ponemos el vivo y me ponen amén y amén y amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Juan 16:33. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. Decirle que tenés al lado, confiad. Con D a lo último, dígale, confiad. Sin escupir. Confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Justificar un escape por heridas es muy común. Pero es inevitable pasar por este mundo y no ser herido. Todos tenemos heridas de un pasado. Todos causamos heridas a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no podemos justificar un escape por ser heridos. Cristo, el fundador del cristianismo, fue herido. Y en su palabra nos advirtió de estas persecuciones y las aflicciones que sufriríamos en su nombre o por su nombre. Sin embargo, por más que sean tan dolorosas esas heridas, no deberían ser un escape para abandonar el proyecto de Dios, para abandonar tu familia, porque déjame advertirte que cada vez que huís del propósito que Dios te ha asignado, también huye contigo el propósito asignado a tu familia, el propósito asignado a tu economía, el propósito asignado a tus discípulos. Huís con un propósito, pero te cargas el propósito de muchos. Decirle al que tenés al lado, no te conviene huir. Sin embargo, así he escuchado incansablemente querer abandonar la nave. La nave en este caso, en esta palabra, va a representar tu propósito en el Señor, tu caminar, tu andar en el Señor. Las heridas emocionales se refieren a situaciones como el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, el desprecio. ¿Cuántos de ustedes no han padecido en algún momento esta clase de heridas emocionales? Y saben que estas heridas, lo primero que hacen es causar un daño personal en cada uno de nosotros, pero también en consecuencia causan heridas a los que nos rodean. Y también, y creo que esto es lo peor, que causan un daño a la salud mental. Decirle que tenés al lado, por eso sos media. Tenés heridas, decirle. Ahora entendemos todo. Y sabe que estas heridas, no se abuse, si está con el esposo, no se abuse. Saben que estas heridas son recuerdos dolorosos. Hay muchas heridas que forman parte de nuestra personalidad. Vos estás formado por heridas del pasado y si no las sanás, reaccionás de acuerdo a la herida que te han causado. Estas heridas o estos recuerdos dolorosos se pueden manifestar como celos, críticas, traumas,
a crecer, pueden generar que la persona se limite en su desarrollo. Mire lo importante que es descubrir las heridas que nos han formado, que se han hecho parte de nuestra personalidad y que no podamos identificarlas para hacer que Dios nos sane. Y yo he contado, no sé si en alguna prédica, pero sí cuando me reuní con las chicas en Abriendo Brechas, situaciones donde Dios estos últimos años me ha sorprendido de tal manera que ha sanado heridas que tenía desde muy pequeña, que quizás las he descubierto cuando tuve momentos o recuerdos dolorosos que ni siquiera podía identificar. Solamente el Señor me los mostró cuando le dije: Señor, no quiero hacer más esto. No quiero sentirme más así. Lo cuento rapidito porque sé que ya lo conté en otra oportunidad, pero dijo Mirta Legrand, el público se renueva. Y era un trauma prácticamente que tuve desde niña y que el apóstol, mi esposo, me hizo descubrirlo, me hizo que a través de cosas que vivía con él, Dios me las revelara. Yo había sufrido o tenía dentro mío una herida de abandono que inconscientemente padecí a los 6 años, porque yo jamás, ya tengo 40 y curso, hubiera pensado que pasando tanto tiempo iba a tener, o sea, estaba vivo eso, estaba abierto. Y pasaba que cada vez que el reloj del apóstol dice: en un ratito voy, y tarda y no está y no viene, o desaparece de algún lugar donde estamos juntos, a mí me ponía muy mal, muy mal, muy mal. Ustedes entienden. Y la última vez que intenté ayudarlo, porque estaba haciendo 1000 cosas, yo digo: bueno, dame el auto, yo voy a hacer un par y después vuelvo. El tema fue que cuando fui a ayudarlo, encima que lo ayudo, decía yo, voy a donde estábamos y el Señor no estaba. Y agarro la Biblia. Le digo: ¿dónde estás? Le digo: pero me fui, si ya se fueron todos. Le digo: pero ¿por qué no me llamás? ¿Por qué no me...? Pero andá a casa. Pero estábamos acá, ¿por qué me dejaste sola? Y yo dije: Señor, no me quiero enojar más por esto. Y mientras hablaba con el Señor decía: Señor, yo no me quiero enojar por esto. Vino a mi memoria un momento que yo no sé si habré tenido, no quiero sacar cuenta, 5 o 6 años, donde pierdo una hermana que para mí era mi mamá. Me cuidaba, me llevaba al jardín. Yo me acuerdo que me peinaba esos pelos que te abrían los ojos. Me daba de comer. Yo recuerdo eso. Para mí era como mi madre. Ella fallece por un accidente de tránsito y parece que algo en mí sucedió sin que yo me diera cuenta. Había una herida y se ve que le pregunté al Señor en algún momento: ¿por qué te la llevaste? Si yo la necesitaba. Y me acuerdo de un sueño que tuve donde ella venía a visitarnos, estaba toda lastimada. Se sentaban en la puerta de mi casa y hacía que salgamos mi hermana y yo, que nos llevamos 1 año, nos criamos juntas. Y nos sentaba en las rodillas, en las piernas de ella. Y yo le digo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste solo? Y ella me decía: es que tengo que cuidar un montón de niños a donde estoy. Le digo: sí, pero yo te necesito, vos también me tenés que cuidar a mí. Y parece que, aunque ese sueño fuera muy revelador, causó una herida muy grande en mí de abandono. Y cuando desaparecía este hombre de al lado mío, sentía eso, que me abandonaba. Y eso producía en mí un momento doloroso.
me volvía a ese momento de la herida causada sin saber qué era lo que había causado, hasta no preguntarle al Señor. Así que Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, mientras yo iba preguntándole, Señor, ¿por qué este hombre es así? ¿Por qué me hace esto siempre? Venía esa imagen de ese sueño a mi memoria y yo la corría, trataba de correrla como diciendo, Señor, estoy hablando con vos. Y llego a mi casa esperándolo para retarlo, gritarle, todas esas cositas que hacemos las mujeres. Y no llegaba. Así que como no llegaba, hablé con Dios. Le dije, Señor, ¿por qué? Me dice, pero no me pediste que te diga cuál es la raíz, que no querés hacer más así. Antes me arrodillé delante de la presencia de Dios y comencé a llorar y me entendí de dónde salía esa raíz que me bloqueaba tanto, que me causaba tanto dolor, que no era culpa del otro, era algo mío. Y hasta que no dije la palabra clave, Señor, no quiero estar más así. Porque yo antes decía, Señor, cámbialo. Señor, que no me haga esto más. Señor, transformalo, tocale el corazón, abrirle los ojos. Ya no sabía qué abrirle, las orejas, todo. Pero la oración estaba mal. Decirle que tenía la edad, estaba orando mal, decirle. Eras vos. Dios está sanando heridas en esta noche. Hay algo que seguramente Dios te está trayendo a memoria. Y en esos momentos de desespero, de dolor, uno acostumbra a querer dejar todo, iglesia. Pero todo lo que tenga que ver con Dios. No todo lo que tenga que ver con tu familia, con tu trabajo, con el estudio, no. Al primero que corremos, al primero del que queremos apartarnos y escapar es de la mano del Señor. Pero en el nombre de Jesús yo voy a declarar que a través de esta puerta de escape que son las heridas, hoy el Señor te sana y nunca más vas a poder abrir esa puerta y nunca más querrás escaparte de la presencia de Dios a través de las heridas, porque hoy el Señor te sana, te libera, te restaura, para que no huyas, sino para que permanezcas y muchos frutos. Aplaudir al Señor. Santo. Hay que soportar en momentos de prueba. Y aunque usted no lo crea, estas heridas son puertas abiertas para un escape. Levante su mano y diga, yo cierro en esta noche toda puerta de escape que venga a través de una herida. Ustedes las que se quedan, ustedes son las que permanecen. El Señor no le enseñó a huir. Al Señor le enseñó a usted a permanecer y a mantenerse firme por amor a Él. Amén. Amén. Decirle al que tenés al lado, yo soy la queso. Y si tenés un varón, decirle, vos sos un queso. Digo, vos sos el queso. La que soporta y camina firme de la mano del Señor siempre. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Otra de las puertas de escape son la tibieza espiritual. Pero escuche bien la palabra del Señor en Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. No sé si lo tienen ahí, lo busco aquí. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Decirle que tenía al lado, ojalá sea frío o caliente. Pero por cuanto eres
tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tibieza espiritual produce en los hijos de Dios un desinterés por las cosas del Señor. Produce indiferencia por la obra del Señor. Y no solo es una puerta de escape, la tibieza espiritual, sino que también es una puerta que abre una puerta al pecado. Y el pecado trae consecuencias. El pecado trae miseria, el pecado trae pobreza, trae ceguera y desnudez, así como se leía en el versículo 17. Tanto así que uno no se da cuenta muchas veces, no percibe esa tibieza espiritual y no se puede reconocer. Y termina usando de escape la puerta del pecado. ¿Cómo puedes ver o cómo puedes saber que eres un tibio espiritual? Aquí anoté tan solo unos ítems para que podamos tenerlo en cuenta, iglesia. Porque sabe que el Señor me decía en estos últimos días que se predica mucho, me lo confirmó el miércoles el mentor Lucas cuando compartía la palabra. Hablaba del pecado, hablaba de las cosas que nos interesan en el mundo, sacando las cosas del Señor. Y acá había una tensión, hermano. Y cuando se habla de pecado, no se quieren ni mover por las dudas que crean que uno está pecando. Y ni que hablar, venir a pactar la palabra. ¿Qué van a pensar que ando en cualquiera? Y el Señor me llevaba a poder hablar y a identificar los pecados escondidos detrás de esa tibieza espiritual que nos pueden hacer que huyamos de la presencia de Dios y abandonarlo todo. Una, y anote bien ahí, es la falta de entusiasmo. A causa de esto, el alma se siente insatisfecha. Y se puede ver mucho, no solamente en los servidores, también en los discípulos de los hogares felices, cuando no quieren participar, cuando no quieren venir al hogar. Y en los servidores, en los hijos de Dios que sirven, se les nota mucho más. Si tenés un servidor ahí, decirle, se te nota. Cuando recién empezamos el servicio y la risa nos llega de acá a la oreja, la podemos enroscar acá y del otro lado igual. Y uno viene contento y uno viene alegre y canta. Pero después, hermano, que uno se empieza a entibiar, uno deja que la comodidad, que las circunstancias naturales nos comiencen a enfriar y dejar en ese estado tibio. Ya agarra el alfolí y dale, poné si vas a poner ofrenda, si no, no ponga. Los intercesores y ya, y Señor, dale, una vez más orá por este. Ya mandó 5 mensajes en la semana. Uno pierde el entusiasmo, uno pierde el fervor, el fuego, la pasión. Así que si estás perdiendo la pasión, fíjate que no te entibies. Más vale enfriate, dice el Señor, y no que andes tibio, que andes con un pie adentro y otro afuera, que aparentes servirle al Señor con tu amor y con honra, pero no lo hagas. Más vale no, dice la palabra. Otro de los puntos de los cuales podemos identificar la tibieza espiritual es cuando perdemos la fe. Cuando empezamos a creer que la verdad de la vida está en otro lugar. Y eso muchas veces pasa aquí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si al final estamos iguales? ¿Para qué voy a la iglesia si al final nada cambia? Creemos que allí afuera, igual que aquí adentro, es lo mismo. Pero si te está pasando eso, déjame decirte que te estás entibiando.
Otro de los ítems es que se debilita la voluntad para hacer el bien. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Escuche bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Saber lo que tenés que hacer de parte de Dios y no hacerlo, te califica como pecador. ¿Saben que hace poco estuve ministrando a una joven que se había puesto de novia y estaba sirviendo al Señor libremente? Y bueno, ¿cuántos saben que ahora estamos teniendo cuidado de aquellas personas, inclusive las adultas, no solamente con los jóvenes, que las personas que quieren estar con un novio, una novia, tienen que venir a pedir consejo de sus padres espirituales? ¿Cuántos lo saben? Porque puede decir, ay, yo ese día no vine, me dijo. Le digo, bueno, Dios es un Dios de oportunidades. Así que le expliqué en qué consistía el conocimiento, el noviazgo. Bueno, puedes estar así porque estás sirviendo al Señor. Y al verte los demás piensan que lo que vos estás haciendo está bien. Y lloramos juntas. Y me dijo, sí, tiene razón, pastora. Me doy cuenta que me enfrié, que estoy con esta persona y al final dejé el ministerio, dejé el hogar feliz. Y contenta yo dije, Señor, se la arrebaté al diablo. A la semana siguiente me entero que se juntó. Y mire que yo lloré ese día, ¿eh? Yo dije, al Pepe los mocos y todo. El tema es el tiempo que le dedicamos. Yo digo, esta no entendió nada. Y dije, Señor, guárdala, porque yo no la voy a guardar más. Y son esas cosas que uno cree que está bien, pero no. La conciencia se vuelve insensible al pecado. Y esto es algo que en lo que me di cuenta, que esta persona estaba tibia en lo espiritual. No se daba cuenta del pecado. Me tomó el pelo 1 hora y media. O no se daba cuenta que estaba perdiendo la salvación. Porque usted no crea que porque está aquí adentro y hace lo que no le corresponde, usted es salvo. Si usted elige el pecado y aparta su relación con Dios, usted no es salvo. Y nosotros aquí, cada vez que nos subimos a este púlpito, es acrecentar su fe para que usted, el día que Dios lo venga a buscar, se vaya con Él en su presencia. Que le dé una patada al diablo cada vez que hay una palabra soltada desde aquí y usted reconozca, no, este no era el camino, era este. Y se vuelva de ese mal camino. Esa es la victoria que tenemos nosotros cuando predicamos la palabra del Señor, cuando salimos a evangelizar y hay personas en el mundo que aceptan a Cristo en su corazón. Porque sabemos que el Espíritu Santo puede obrar dentro de él de otra manera. Antes pedíamos oración por fulano, por mengano, y yo les digo, muchos que pasan aquí, ¿tienen la confesión de fe? ¿Tienen la confesión de fe? Porque cuando el Espíritu Santo está dentro, es otra cosa. Es otro poder el que va a fluir dentro de esa persona a que no tenga la confesión de fe y todavía no lo haya recibido como único Señor y Salvador. ¿Qué podemos darnos cuenta también que estamos tibios espirituales? Es que no buscamos la presencia de Dios. No le interesa buscar la presencia. No le interesa apartar tiempo para pasar con el Señor, escuchar su voz, leer la palabra. Solamente le importan sus propios intereses. Quiero que entiendas algo, que te quede grabado en la mente. A tu carne no le interesa la eternidad.
Porque la carne no se va para el reino de los cielos. La carne se queda aquí pudriéndose. ¿Cuántos saben eso? Entonces lo que se resiste dentro tuyo y fuera de ti es tu carne. Tu carne no le interesa que seas salvo. Por eso cuando vos tenés que pensar si venís a la iglesia, si vas al hogar feliz, no es tu fe la que te dice, no, la verdad que recibiste demasiado este fin de semana, te mereces descansar. No, es tu carne que dice, ay, no, otra vez y otra vez. La única que se irá a la presencia de Dios será tu alma. A esa sí hay que obedecer. Y muchas veces, como le ha pasado al rey David, donde la palabra dice ahí en el Salmo, que le dio una orden a su alma para que buscara la presencia de Dios, para que bendijera su nombre. Es porque seguramente ahí el rey estaba peleando con sí mismo. ¿Cuántos pelean con sí mismos ahí? Decirle al que tenía al lado, esta noche tu carne se debilita. En el nombre de Jesús, decíselo. David decía, alma mía, le daba una orden a su alma para que bendiga a Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. La carne se olvida. Tu carne se olvida de lo que Dios ha hecho. Desde que has llegado al camino, la carne se olvida de tu restauración, de tu sanidad, de cómo estabas antes de llegar al camino del Señor y cómo estás ahora. La carne se olvida. Y muchas veces estamos tan carnales que esa carnalidad tapa el alma al espíritu que está dentro nuestro. Por eso David nos enseña a través de esta palabra que en momentos de tempestad, en momentos de adversidad, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde muchas veces has intentado incluso hasta quitarte la vida, ahí dentro tuyo, muy escondido, está tu alma que puede hacer que tú salgas a flote y en vez de huir vas a persistir. Esta noche, a través del poder del Espíritu Santo que está dentro tuyo, va a cerrar una puerta de escape. Ese escape de tibieza, ese escape que te hace prácticamente enfriar del fuego que Dios ha derramado sobre ti a través de su Santo Espíritu. Y tú vas a aprender a partir de esta noche a hablar con tu alma y decirme, alma mía, no te olvides. Alma mía, no te olvides de los beneficios de papá. No te olvides que nos ha sanado. No te olvides que nos ha libertado. No te olvides que nos ha transformado. Así que levántate y persiste. Levántate y sigue. ¡Santo! Yo sé que muchas veces cuesta. Yo sé que muchas veces no hay fuerza, no hay ánimo, no hay ganas. Me he cansado de escuchar a personas que dicen, no tengo más ganas de servir. ¿Y a dónde está tu amor por Dios? Él ha dado tanto por nosotros sin pedir nada a cambio. ¿Quién en esta vida te ha brindado algo tan hermoso sin pedir a cambio? Nada. Creo que aquí se va a revelar quién verdaderamente ama al Señor. Porque no sé si estás pasando pruebas o las pasaste, pero seguramente en algún momento de nuestra vida nos va a tocar estar nuevamente en una nave con vientos fuertes, soplando a tu corazón, causándote dolor, y vas a tener que decidir
Si sos de esas personas que estoy aquí describiendo, de las que huyen, de las que quieren escapar automáticamente del propósito de Dios, o sos de las que se quedan. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que sos de esas, que sos aquella que a pesar de la adversidad y sintiéndose así como Pablo, prisionero. Iglesia, el otro día ministraba a una joven también, y muchas veces se cree, porque yo he estado del otro lado y también lo he creído, que las personas que estamos aquí predicando la palabra de Dios vivimos las 24 horas sentados en una nube hablando con el Señor, y no es así. ¿Saben cuántas veces como pastora me he sentido prisionera del enemigo? ¿Usted cree que por ser pastora no me pasa lo mismo que le pasa a usted? Que no me he sentido prisionera y en medio de tempestades y soplan viento por donde quiera que mires y solamente ves oscuridad. Pero solamente me basta arrodillarme delante de la presencia de Dios y escuchar una voz que me dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque es lo único que necesitas, dice el Señor. En momentos de necesidad, no sé qué estás necesitando, no sé a quién estás necesitando, pero bástate la gracia de Dios para soportar la prueba. Bástate en su gracia, porque en su gracia lo tenemos todo, iglesia. Lo tenemos todo. Apláudale al Señor. ¡Hurra mayo! Santo. Santo. Velozmente, otra de las puertas que te pueden hacer escapar de tu propósito, yo le puse bendiciones versus tiempo, porque creo que están relacionadas. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:15. ¿Lo tienen? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y aquí he hablado mucho con el Señor para desarrollar esto. Y no podía no sentir la tristeza de Dios cuando Él decide derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos han recibido bendiciones de parte de Dios? Todos. Hay una frase de William Barclay que dice: la mayor tragedia de la vida no es la muerte de un hombre, sino que ese hombre nunca descubra el propósito de su vida. Es terrible. Es terrible no saber qué estamos haciendo acá. Decirle que tenés al lado: ¿vos sabés qué estás haciendo acá? Sí, vine a traer mi paraguas. No, decirle: no era por el paraguas, no entendiste nada. Este es el riesgo que corremos los hijos de Dios cuando tratamos de escapar en medio de la adversidad, porque no conocemos el propósito que el Señor tiene con nosotros. Y Dios me mostraba, dice: salieron de mí, los envié a la tierra, solamente tienen que pasar por ella y volver a mí, me decía el Señor. Y yo decía: y es tan sencillo, porque solamente tenemos que aferrarnos a su palabra para poder mantenernos en este mundo al que no pertenecemos. Y la palabra de Dios nos basta
poder atravesar todo, iglesia. No hace falta que estudies teología, no hace falta que tengas voz de locutor. Solamente tenés que leer lo que Dios te habla a través de su palabra y eso te mantendrá en pie. Muchas veces somos nosotros mismos los que colaboramos con aquellos que nos quieren correr del propósito. Muchas veces he escuchado matrimonios o familias bendecidas donde el Señor ha restaurado, ha liberado a jóvenes o a padres o a madres de espíritus de violencia, de espíritus de abuso, de espíritus de vicios. Y cuando todo está bien con su familia, le dedican más tiempo a su familia que a Dios. ¿Quién pudiera pensar que Dios nos mandaría a una iglesia a conocer de su palabra para sanarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y después irnos y no volver más? ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios que tenemos nosotros? No. Porque a través de la sanidad que estás recibiendo de parte de Dios, la restauración, la liberación, el Señor no te da todo eso para que te termines apartando, sino para que te aferres cada vez más a Él. Sin embargo, a veces somos tan malos hijos con nuestro Señor que cuando nos bendice con algo, le restamos tiempo para Él. Nos bendicen con un auto, entonces en vez de venir a las reuniones salimos a pasear. El Señor me bendijo para que salga a pasear. No. Dios restaura tu familia para que no se revolen más los platos, para que no se tiren con los perros, con los gatos. Dios libera, restaura. Pero no para que digas, ay, bueno, ya estoy re bien, no vengo más a la iglesia. Y eso es lo que pasa con las bendiciones. Muchas veces el Señor nos bendice y le robamos tiempo de calidad al Señor por lo que nos ha entregado. Esas bendiciones que el Señor te da, la usás como puerta de escape. Lo usás como una puerta para huir del llamado, para huir de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas dice el Señor que se te añadirá, iglesia? Todas. No, pero yo estoy mal económicamente, pero yo tenía un trabajo, pero todas. No, mi familia está restaurada, pero ahora mi hijo no quiere venir porque se apartó. Todas. ¿Usted cree que Dios no lo volverá a hacer? ¿Usted cree que Dios le dio una familia para que esté destruida? Es una noche para redireccionar nuestro propósito, nuestro llamado. Para escuchar que Dios esta noche te está revelando que había sido llamado hace tiempo, pero que todavía estás buscando puertas para seguir escapando, iglesia. No le restes tiempo de calidad al Señor, porque no son consecuencias de las bendiciones que Él te derrama sobre tu vida. La consecuencia de la bendición es más servicio, es más amor, es más intimidad con el Señor, es pensar más en los demás, no solamente en nosotros mismos. Así que yo declaro que a través de esta palabra el Señor te va a añadir conforme a la petición de tu corazón, porque tú estás entendiendo que tu llamado y el propósito que Dios ha soltado en tu vida debe ser primeramente tu mayor tesoro, tu mayor búsqueda. ¡Ah!
no se cierren todo con llave, que no se lleven los paraguas. Hasta ahí estábamos describiendo a esa clase de personas que se encontraban en esa nave, que son las que querían escapar, las que querían huir. Pero ahora quiero describir a esos Pablos que estamos hoy aquí. ¿Quiénes son los Pablos de la nave? Los que nunca se escapan, los que nunca quieren huir. No, pastora, yo el otro día aquí me quise ir. Bueno, levantá igual por fe la mano. Mire que yo voy a decretar en el cielo, en la tierra, en el infierno, hasta los confines de la tierra, que usted jamás se va a escapar, y que van a venir tormentas, tempestades, que le van a soplar en el ojo y usted va a quedarse ahí como rulo de estatua, Amén. Amén. Aplaudan. Apláudase a usted. Porque si me llega a venir a decir, pastora, me quiero bajar, la voy a recibir en mi oficina. Todo lo que le tocó atravesar a Pablo es un hecho realmente digno de ser imitado. Todo lo que pasa aquí en la Biblia, Dios la ha revelado a cada uno de nosotros para que podamos constatar que se puede hacer. Pablo era tan carnaza como vos. Decirle que tenés al lado. Pablo era carnaza como vos. Pero su prioridad fue su llamado. Y muchos vamos a ser imitadores de ese Pablo. Pasar por tempestades muchas veces nos hacen tomar decisiones. Y lo primero es nuestro llamado. El destino que Dios tenía preparado en este mundo para cada uno de nosotros. Huir de su presencia, huir del llamado, del propósito de Dios, es decirle al Señor, no quiero estar más con vos. Es tenerlo a Jesús al lado, al costado, y decirle, Jesús, gracias por lo que hiciste, pero no te voy a seguir ni a servir más. Eso es huir. Pero sabe que en esta palabra, antes de comenzar el viaje, el Señor le había revelado a Pablo todo lo que iba a acontecer, todos los problemas que iba a tener. Decirle al que tenés al lado, y a vos también el Señor te dijo. No te hagas la sorprendida. Si el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones, decirle, antes de subirte a la nave, Dios te dijo. Pero también le dio la valentía para atravesarlo. Y sabe que valentía, busqué el significado para que usted sepa lo que tiene. El significado en el diccionario dice acción esforzada que parece exceder a las fuerzas naturales. La valentía es ese acto que nos hace superar fuera de lo natural lo que tenemos por delante. Porque no es que la valentía significa no tenemos miedo, yo puedo, no. Valentía es que vos ves tu nave que se está llenando de agua, que hay un rayo partiendo a alguien ahí y vos decís, Señor, a mí no me va a tocar. Valentía es caminar, que te salga esa adrenalina en medio de la tormenta y decir, Señor, yo confío en tu palabra. Valentía es hacer lo que hizo Pablo, que en medio de la tormenta, en la adversidad, estaba animando a otros. Eso es valentía. No se estaba fijando si él iba a perecer. No se estaba fijando que su nave estaba con agua, que las olas eran más grandes que no sé qué, que los vientos eran tan fuertes que quizás no lo dejaban ni hablar.
Pero ¿sabe? Cuando hay un hijo de Dios que sabe quién es y a dónde va, no hay nada que lo pueda detener. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿usted sabe a dónde va? Decile al que tenés al lado, ¿vos sabés a dónde vas? Porque si no tenemos un gran problema. Si usted no sabe qué es lo que tiene que hacer aquí y hacia dónde va, el diablo se lo come vivo. Ay. Hay unos que están, ay, ¿dónde voy? ¿Dónde? Al 47, no, al Dorrego, no. No, hermano, vamos hacia la eternidad. Y eso lleva un costo. Ser valiente en momentos de adversidad. Usted resiste a los vientos, ramayos y viquea, pero usted no se mueve. Usted no se mueve, porque Dios le dio valentía, ramayos y viquea. No te he dado un espíritu de cobardía, dice el Señor. ¿Quién tiene ese espíritu de valentía que se despierta en esta noche para atravesar las tempestades? ¡Santo! ¡Santo! Estaba prisionero, iglesia. Decirle, aprendí, decirle. Prisionero, a punto de ahogarse, con tormenta, con lluvia, con relámpago. ¿Y saben qué pasó? Ahí en esa nave, en vez de quedarse ahí oculto, como prisionero, sin hacer nada, el Señor lo puso como capitán de ese barco y empezó a decirle a los que estaban allí: os exhorto a tener buen ánimo. Decirle, era prisionero y estaba animando a otro. Los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente se perderá la nave. ¿Y vos? A vos te ponen una soga, un cordón, y ya empezás a llorar y no haces nada. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dios mismo estaba con él y no rechazó su fe, porque dijo, a este Dios, aún en mi tormenta, aún en las tempestades, yo le sirvo, yo soy hijo de él. ¿A quién sirve usted en las tempestades? ¿A quién sirve usted en las tempestades? ¡Santo! ¡Ramaya! ¡Santo! Ya voy terminando. Usted nunca más va a decir, no quiero servir más. Porque ahí nomás lo agarro del flequillo, iglesia. Y si no tiene, le corto el pelo y lo agarro del flequillo. Y si es pelado, le pongo una peluca, le corto el flequillo y lo arranco. ¿Cuál es tu fe? La que sola... Hay un pelado en la familia. ¿Cuál es tu fe? ¿La que está gozosa únicamente en cuando está todo bien? ¿O la que está preparándote para tu destino de gloria? Porque esa nave lo llevaba a un lugar a Pablo. Lo llevaba a seguir haciendo su voluntad. Esta nave, este remanente santo, te quiere llevar a cumplir el propósito de Dios, iglesia, que hay en tu vida. ¿Por qué dejaríamos a un Dios de amor
cuando todo nos va mal, si es el momento para más buscar de su presencia. Pablo seguía haciendo la voluntad de Dios, no importaba cuál era su condición, en qué circunstancia se encontraba, si le iba bien, si le iba mal. Solamente tenía la prioridad de hacer lo que fue llamado. Y esta noche, a través de esta palabra, yo quiero que el Espíritu Santo te revele, te despierte ese llamado, para que tú te aferres a Él y lo defiendas con tu vida, con tu cuerpo, con tu corazón y con tu mente. Porque tu carne se resistirá a que lo cumplas. El infierno existe, iglesia. El infierno está aquí en medio de nosotros, viendo en dónde te puede dar para que dejes de escuchar la palabra de Dios. El infierno te rodea para ver a dónde podés pisar el palito y decirle: salí de acá, ves que no servís para nada, ¿para qué vas a la iglesia? Pero no importa tus vientos, no importa que te sople al oído, no importa lo que vean tus ojos espirituales. En el nombre de Jesús yo declaro que a través de esta palabra el propósito de Dios en ti se cumple, sí o sí, o sí, o sí, o sí, iglesia. Que tú estás llamado para hacer cosas grandes, que debes dejar tu egoísmo para ir a dar ánimo a otros. Pablo no solamente dio ánimo, sino también fue el que se ocupó de salvarlo a todos los que estaban ahí. Tienes que salvar a muchos. Tienes que llegar a tu destino porque tienes que salvar a muchos, iglesia. Dios ha puesto personas a tu alrededor con las que vives, trabajas, estudias, para que alcances la salvación. Para que cuando ellos vean la tormenta, así como los marineros que querían huir de la presencia, querían escapar, haya un Pablo en medio de ellos y le diga: no, quédense tranquilos que yo estuve con Dios y Él me dijo que van a salir vivos, que esta no es tu vida, que tenés una vida mejor y hay una esperanza. Oh, Ramayo, Sibiquía, hay una esperanza de gloria eterna para